Hola, humano, bienvenido a un vídeo artículo de Marginal Media. Artículos escritos por Óscar Martínez, cronista salvadoreño y jefe de redacción del periódico digital El Faro. Primer artículo, publicado en abril del año pasado. Título: Bukele, el autoritario. Encabezamiento: ninguna democracia puede funcionar como funciona El Salvador ahora mismo. El presidente tuitea y los militares salen a las calles a cumplir la orden. Estamos ante una pandemia con una viralidad increíble, probablemente nunca antes vista. La canciller Artículo: a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, le estorba la democracia. Lo ha terminado de confirmar con sus actos durante el manejo de la crisis provocada por el coronavirus. Las señales estaban ahí desde el principio, pero ha sido en estos meses de marzo y abril en los que Bukele se ha exhibido en todo su esplendor como un hombre autoritario, dispuesto a saltarse las reglas más básicas de la República y gobernar solo un país que lo sigue adorando, según las últimas encuestas. Fue escandaloso lo que hizo Bukele en febrero de 2016. Entonces, siendo aún alcalde capitalino por el izquierdista FMLN, un Bukele poco demócrata amenazó al fiscal general con que el pueblo lo iba a sacar de la oficina. Todo era en respuesta a que había sido citado a declarar por un caso en su contra. Estaba siendo investigado por supuestamente liderar a un grupo de informáticos que hicieron ataques digitales a los dos principales diarios impresos del país. Bukele acudió a la cita acuerpado por 1 millar de seguidores. Fue un parteaguas en la historia democrática salvadoreña lo que hizo Bukele en febrero de 2020. Tras varias semanas de discutir con los diputados la autorización legislativa para negociar un préstamo de 109 millones para su plan de seguridad, un Bukele con ínfulas de dictador se tomó la Asamblea Legislativa con militares y policías. El domingo 9 de febrero convocó a cerca de 5.000 personas frente al Palacio del primer órgano del Estado y entró al salón donde se realizan las plenarias a rezar rodeado de soldados con fusiles. Salió y dijo que Dios acababa de hablarle y pedirle paciencia. O sea, Dios le pidió no seguir con su plan de desmantelar el legislativo. Ni siquiera durante la guerra civil salvadoreña los militares se habían tomado la asamblea. Bukele, fiel a su estrategia de manual populista, Dios, el pueblo, las emociones y los enemigos, arguía que todo tenía que ver con el bienestar de la gente. Luego se demostraría que era una estrategia de marketing que se le salió de las manos. Esperaban desviar la atención de temas que lo incomodaban. Pero esta vez lo que Bukele ha hecho fue la ruptura del orden democrático. Desde el miércoles 11 de marzo, cuando su gobierno decretó la emergencia nacional por el coronavirus, Bukele ha ejercido su mandato por Twitter y sin pedir permiso como un monarca con Internet. Bukele ha publicado varios decretos a través de un tuit desde que inició la emergencia. Tras hacerlo, ha dado por anunciada a la población de su existencia y vigencia. Sus tweets son como edictos reales que se hacen ley justo a la hora que el tuit se publicó. Ninguna democracia puede funcionar como funciona El Salvador ahora mismo. El presidente tuitea, los militares salen a las calles a cumplir la orden. Dijo, por ejemplo, que los militares y policías detendrían a quien viole la cuarentena domiciliar sin razón, o sea, quien no pueda convencer al soldado de turno de que va hacia una farmacia, supermercado, a su trabajo o a atender a un enfermo, se irá 30 días a centros de contención. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del país, ha emitido 3 resoluciones donde declara improcedentes algunas de las normas impuestas por Bukele, como detener gente por violar supuestamente la cuarentena, decomisar los vehículos de esas personas o entrar en casas de gente sospechosa de contagio. La Sala nunca pidió desmontar las medidas de cuarentena, sino decretarlas por la vía legal, enviando el proyecto a los diputados y esperando a que ellos lo conviertan en ley de forma clara, para que no haya criterios arbitrarios ni soldados convertidos en jueces durante la emergencia. Bukele desoyó las 2 primeras veces. La tercera respondió fuerte y claro, y como todo un populista y autoritario. Ninguna resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y la salud del pueblo salvadoreño.
Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir. La Sala no pide que se deje morir a nadie, sino que se cree un marco bien delimitado para no violar los derechos humanos de la gente mientras se intenta cuidar su salud. O sea, salud con democracia, pues. Bukele lo sabe, pero no le gusta negociar, le incomoda dialogar y le ofusca que lo contradigan. El problema es que sus tweets leyes tienen una repercusión inmediata. Así como el ejército y la policía responden instantáneamente a sus órdenes virtuales, tras sus tweets contra la Sala, algunos seguidores publicaron fotografías en la misma red social portando armas y con mensajes como «A sus órdenes, presidente». La noche del 17 de abril, Bukele vio un tuit que mostraba un vídeo con bastante gente circulando por el municipio de La Libertad. A las 5:57, Bukele tuiteó el vídeo y ordenó al ministro de Defensa un cerco sanitario sobre el puerto de La Libertad. Todas las personas tendrán que estar en sus casas. 9 minutos después, el ministro de Defensa respondió en otro tuit: «Está bien, señor presidente, tal y como usted lo ordena». Y decenas de soldados cerraron una ciudad. Así, sin decreto, ni ley, ni discusión. Un tuit. Bukele fue uno de los primeros gobernantes en tomar medidas drásticas contra la propagación del virus en América Latina. La velocidad de reacción de su gobierno permitió poner en cuarentena a cientos de viajeros asintomáticos que portaban el virus y que, de otra forma, habrían deambulado esparciéndolo por El Salvador. Pero las democracias no se reducen a eslóganes maniqueos como los que propone Bukele, con el pueblo o contra el pueblo. Es necesaria la repartición de poderes para que ninguno, aun durante una pandemia planetaria, pueda hacer lo que le dé la gana, porque si no, sería fácil concluir la simplista frase agregando «y yo sé lo que el pueblo necesita». Ni tampoco un demócrata se mide en comparación con sus corruptos antecesores, como Bukele propone a veces. Bukele ha demostrado que estirará la tolerancia de los salvadoreños hasta donde su popularidad se lo permita. Según las últimas encuestas, el presidente tiene 85% de aprobación. No se trata de esta emergencia, como antes no se trató de su plan de seguridad. Se trata de su forma de gobernar, de una vocación autoritaria. Quiere la menor cantidad de obstáculos enfrente y entiende que muchas de las normas democráticas lo son. Si no se le obliga ahora a corregir el camino, luego vendrá otro ataque a la democracia y otro, hasta que la deje en los huesos. La crisis y la cuarentena pasarán y cada quien, desde su posición, debe pensar a qué mundo quiere salir. Uno donde en lugar de presidente hay monarca o un mundo donde uno no tenga que estar pendiente de un tuit para saber si sigue viviendo en una república o no. Ese último no se construye con gente que aplaude a ídolos, sino con gente que cuestiona a gobernantes. Segundo artículo, publicado el pasado 26 de enero. Título: La paz fea de El Salvador. Encabezamiento. En el preludio de las elecciones, el presidente Nayib Bukele llamó farsa a los acuerdos de paz que acabaron con una guerra de 12 años. Sus palabras indignaron, pero sobre todo revelan que busca presentarse como el parteaguas en la historia del país. Ahora esperamos, y así lo decimos, que una nueva etapa en la historia de nuestro país se comience a escribir. Y esa etapa en la que todos los salvadoreños estamos involucrados, tenemos que llevarla adelante con fe y esperanza, así como lo hicimos en esta oportunidad, sabedores de que al final estamos construyendo no solo para la actual generación, sino que lo más grande, para las futuras generaciones, un nuevo El Salvador. Artículo. El Salvador firmó sus acuerdos de paz hace 29 años y desde entonces no ha vivido en paz. Ha vivido sin guerra civil, lo que no ha sido poco ni suficiente. Eso ha quedado claro estos días. El aniversario de aquel pacto que acabó con 12 años de conflicto armado ocurrió hace un par de semanas y tuvo que haber pasado sin pena ni gloria. Pero el presidente Nayib Bukele lo convirtió en todo un evento que terminó con su propia etiqueta en redes sociales. Lo que Bukele hizo suena pueril de solo pronunciarse. Utilizó nuestra guerra y nuestra paz como arma arrojadiza contra sus opositores políticos.
La guerra fue una farsa. La guerra fue una farsa como los acuerdos de paz. Ahí está mancillando los acuerdos de paz. Sí, los mancilló porque fueron una farsa, una negociación entre dos cúpulas. ¿O qué beneficios le trajo al pueblo salvadoreño?, dijo Bukele a mediados de diciembre durante un discurso público. Las palabras de Bukele escandalizaron a muchos, pero también el escenario donde las pronunció. Lo hizo durante un discurso en el caserío El Mozote, donde en 1981, con la guerra recién iniciada, un batallón militar masacró a cerca de 1.000 personas desarmadas. En la tarima, observando al presidente aquel día, estaba Sofía Romero, una mujer que sobrevivió luego de huir tras ser violada por 5 militares en los meses previos a la masacre. De las 4 personas que estaban en la tarima, Sofía fue la única que no tuvo turno de palabra. La sobreviviente fue solo espectadora de aquel evento. Bukele se vende como un mesías, como el parteaguas en la historia de este país y no pretende permitir que le compita ninguna guerra con todos sus magnicidios y masacres, ni tampoco una paz, con todos sus logros e imperfecciones. El estilo autoritario, 29 años después de salir de una batalla contra regímenes militares, sigue gustando en El Salvador. La acumulación del poder es el camino, según la gran mayoría. Somos los herederos de una paz fea, importante, necesaria, pero fea. Durante décadas en el poder, los partidos que gobernaron la posguerra, la exguerrilla del FMLN y el derechista Arena, llevaron al país a otras guerras nuevas, donde sus errores en el manejo de la seguridad pública terminaron convirtiéndonos en la nación más homicida del mundo en años recientes. Los hombres a los que esos partidos eligieron para gobernar nuestra paz saquearon este país a manos llenas. 3 expresidentes han pasado de diferentes formas por procesos relacionados con su corrupción. 2 de la derecha, 1 de la izquierda. Afearon nuestra paz durante años. Ahora Bukele no pretende deformarla más, sino sacarla de la discusión llamándole farsa. El repudio a las palabras de Bukele sobrevivió a las fiestas navideñas y perduró hasta la conmemoración del 29 aniversario de la paz este 16 de enero. Un centenar de académicos publicó una carta abierta exigiendo al presidente honrar la memoria de una guerra que dejó más de 75.000 muertos. Jeff Tail, presidente de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, un influyente laboratorio de ideas en aquella capital del poder político, publicó un análisis diciendo que las declaraciones de Bukele eran tristes, pero no sorprendentes. Estoy de acuerdo. Las palabras del presidente fueron ofensivas, violentas incluso, ignorantes, pero también conscientes y previsibles. Reflejan la visión política de Bukele, en la que su autoritarismo y megalomanía son principios rectores y alcanzan nuevas cimas en el transcurso de su mandato. Esta vez Bukele dejó clara su intención. La memoria de la guerra y de los acuerdos de paz no le sirven para sus aspiraciones políticas. Recordar un conflicto y su resolución no funciona porque él no fue el protagonista. Era apenas un niño cuando aquello terminó en 1992. Pero el intento de anular a los demás sí le ha funcionado en su carrera política y es su declarada intención para las elecciones legislativas y municipales de febrero. Ganó la presidencia asegurando que acabaría con los mismos de siempre, a pesar de que él proviene de años de función pública como miembro del izquierdista FMLN y algunos de sus candidatos y aliados más visibles sean políticos curtidos en los partidos de la derecha salvadoreña. Ahora, en estos comicios que son una meta para él, el eslogan de campaña reza que todos esos que no están con él van para afuera. Para Bukele, todos los políticos que lo precedieron y ahora no lo aplauden son un lastre, y su estrategia pasa por anularlos en las urnas y en la memoria de los salvadoreños. Las redes sociales fueron protagonistas de esta conmemoración. Un hashtag en el centro de todo. Prohibido olvidar SV. Decenas de miles de salvadoreños compartimos microhistorias de la guerra desde esa etiqueta. Hablamos de nuestras muertes y memorias. Fue inspirador que miles de adultos jóvenes, la generación de los hijos de la guerra, asumieran como una afrenta personal las declaraciones de Bukele y se consideraran, aunque sea a través de un acto simbólico, guardianes de esa memoria. Fue un performance potente que atrajo mucha atención. Sin embargo, estos días dejaron también un recordatorio ineludible.
las flaquezas de nuestra paz siguen ahí. El meteórico ascenso de Bukele es un claro reflejo de ello. Por más tweets, retweets y me gusta que hayan logrado las microhistorias de la guerra, ese presidente que despreció su legado es el hombre fuerte de la política en El Salvador. Su nota, a más de un año de gestión y aún en la encuesta donde sale menos favorecido, sigue arriba del 70% y está camino a unas elecciones legislativas donde todo apunta a que los salvadoreños le darán más poder que a ningún líder de la postguerra. Pronto, Bukele contará con cientos de alcaldes y decenas de diputados sumisos a él. La paz fue el fin de un conflicto, pero también el inicio de una nueva vida en la que, por ejemplo, ya nadie te tortura por leer un libro de Marx. La paz trajo beneficios y obligaciones, pero muchos políticos de antes y de hoy se han olvidado poco a poco de esto último. La paz es su huérfana. Es claro que la ciudadanía debe ser la defensora del legado de los acuerdos de paz, porque será la que más sufra su detrimento. Es evidente que la vocación democrática de esta ciudadanía no es su principal rasgo, pero también es cierto que aún es posible cambiar eso, y que ello pasa por despreciar el desprecio de políticos como Bukele y honrar nuestros acuerdos de paz como lo que fueron, la promesa de un futuro que no hemos alcanzado y nunca un arma electoral, y nunca, pregunten a los torturados y los huérfanos, una farsa. Hasta la próxima, la paz.